Mientras ella disfrutaba del sol y las mentiras, él transformaba su casa en algo irreconocible. Cuando volvió, ya no era su hogar. Ni su historia. El eco seco de las ruedas de su maleta sobre el suelo flotó por el pasillo como un veredicto. No fue un sonido fuerte, pero cada golpe contra las baldosas se grababa en mi pecho como una cuenta atrás que no sabía que había empezado. Me encontraba en la cocina, inmóvil, aferrado a una taza de café ya tibio como quien se aferra a una certeza que se desvanece. Ella se desplazaba con soltura, sin mirar atrás, como si yo no existiera o, peor aún, como si nunca hubiera importado. ¿Estás completamente segura? Pregunté, la voz apenas un murmullo que me sorprendió por su temblor. No hubo vacilación. Ni una sombra de duda en sus ojos. Es solo una semana en Punta Greda con Carlos. Dijo su nombre como quien menciona a un viejo amigo del colegio, con una familiaridad estudiada que ocultaba deliberadamente lo que no se atrevía a confesar. Luego hizo esa pausa que tanto conocía, la que siempre anticipaba un zarpazo. Esa sonrisa. La que usaba cuando quería lastimar sin parecerlo. No pongas esa cara. No es como si esto fuera una historia de amor. Y entonces, justo antes de desaparecer por la puerta, giró apenas el rostro y lanzó el golpe final, sin levantar la voz, con un tono tan casual como devastador. Los hombres de verdad no hacen escenas. La puerta se cerró con un ruido seco. No protesté, no supliqué. Solo me quedé ahí, sintiendo como el calor de la taza se fundía con el frío en mis manos. No recordaba haber escuchado el nombre de Carlos desde 1986, cuando era solo una sombra en nuestras historias pasadas. Ahora era, el compañero de playa. ¡Qué ironía! En esa quietud absurda, entre electrodomésticos silenciosos y la fragancia rancia del café, algo dentro de mí se quebró. O tal vez no se quebró, simplemente se activó. Como un mecanismo olvidado que encajaba de nuevo en su sitio. No soy dado al melodrama. Tengo 64 años, fui ingeniero naval durante más de 3 décadas. No lloro en público, no lanzo indirectas en redes sociales, no arrastro a los amigos a trincheras emocionales. Pero me quedan la disciplina, el tiempo, y la memoria intacta de 26 años junto a una mujer que nunca imaginó que yo la observaba en silencio. Vertí el café por el fregadero. No por rabia. Solo porque ya no lo necesitaba. Ella pensaba que esto era una jugada. Un ensayo de ruptura. Un amago para ver si yo me arrastraba tras ella con flores y promesas. Imaginaba que me quedaría paralizado, esperando a que volviera con la piel tostada y los labios llenos de indirectas. Pero lo que nunca entendió fue esto, yo también sé jugar. Solo que mis reglas son distintas. Fui directo a la caja fuerte. No para revolver recuerdos, ni para encontrar cartas olvidadas. Saqué los documentos, acta de matrimonio, cuentas conjuntas, ese contrato prenupcial que juró nunca haber leído. También encontré mis notas. Las de los días que ella pensaba que yo estaba pescando o jugando dominó con viejos amigos. Ese fue su primer error, dar por hecho que yo no sabía fingir. Escuchen. No comparto esto para recibir simpatía ni validación. Lo cuento porque sé que allá afuera hay otros hombres, parados ahora mismo frente a una cafetera apagada, preguntándose en qué momento su matrimonio se volvió un decorado sostenido por la costumbre. Y si eres de los que prefieren la dignidad al espectáculo, te entiendo. Volviendo al asunto, recorrí la casa como quien revisa un escenario. No como esposo, sino como inspector. Lo que era mío, lo que era suyo, lo que siempre fingimos que compartíamos. El cuadro sobre la chimenea, el sillón en el invernadero que jamás pude usar, la habitación de invitados con sus esterillas de yoga y libros de autoayuda intactos, todo hablaba de ella. De su necesidad de control. De su perfección venenosa. Claudia no traicionaba como otros. Lo suyo era quirúrgico, meticuloso. Por eso, mi respuesta tenía que estar a la altura. Sin rabia. Sin gritos. Solo precisión. Antes del mediodía, la mitad de su armario estaba empacada, cada prenda doblada como un forense prepara evidencias. Dejé una sola cosa en su sitio, la foto de nuestra boda, encima de su cómoda. No por nostalgia. La coloqué como lo haría un detective en su tablero, la imagen del crimen. Un recordatorio de lo que no vi venir. Una advertencia para mí mismo. Esa noche me senté al borde de la cama como quien se asoma al borde de un acantilado. La casa parecía más grande sin ella, como si su ausencia hubiera vaciado las paredes de todo sonido excepto el zumbido cansado del viejo ventilador de techo. Pensé, cuando regrese, no volverá al mismo lugar. Esta ya no será su casa.
Será el terreno de un desconocido. Y ese desconocido, yo, está a punto de tener una conversación bastante reveladora con ella. Fui directo a la caja fuerte, esta vez sin el pulso del traicionado, sino con la sangre fría de un técnico antes de la implosión controlada de un edificio condenado. La cerradura giró con un clic nítido, preciso, como si la propia casa estuviera dándome permiso. Allí estaban, apilados con una ironía silenciosa, los documentos que contaban la historia de un matrimonio que llevaba años desangrándose, no a gritos, sino en susurros. En la repisa superior, nuestro certificado de matrimonio. Justo debajo, mis papeles de pensión de la Marina. Inofensivos, casi mundanos. Luego encontré lo que realmente buscaba, títulos de propiedad, registros vehiculares, extractos de cuentas conjuntas, y el sobremanila con esa inconfundible mancha de café en la esquina. Ese era el premio, el acuerdo prenupcial firmado en 1997. Notariado. Legítimo. Y, para ella, convenientemente sepultado en el olvido. No por descuido. Por arrogancia. Extendí cada hoja sobre la mesa del comedor con la precisión de un forense. Claudia siempre confundió mi calma con desinterés. Jamás entendió que mi orden no era obsesivo, sino estratégico. Me entrenaron para detectar patrones, para leer lo que otros ignoran. Empecé con las cuentas bancarias, dos corrientes conjuntas, aparentemente limpias. Pero sus recibos digitales no cuadraban con los movimientos. ¿Por qué había cargos duplicados? ¿Por qué una transferencia a nombre de alguien que nunca mencionó? Entonces llegaron los estados de las tarjetas de crédito. Los comparé con sus fotos, con esa frase cursi que publicaba, a veces un poco de sol es todo lo que necesitas. Esa la había subido desde Boca Ratón. Casualmente, la misma semana que aparecía un cargo de $742 en un hotel boutique. A nombre de una tarjeta que no compartíamos. En una cuenta donde yo no existía. Había abierto otra cuenta. En primavera. No fue secreta. Solo bien ubicada, en Wells Fargo, a su nombre de soltera. Y allí, una entrada recurrente, consultoría para alguien llamado S.J. Carlos. Lo leí en voz baja. Carlos. No sentí rabia. Ni celos. Solo esa lucidez quirúrgica que precede a una decisión irreversible. Una frialdad que no congela, afila. Luego vinieron los activos. La casa, comprada por mí antes de casarnos, aunque ella solía alardear en fiestas de que fue una adquisición compartida. El título decía otra cosa. Rodeé esa línea con marcador rojo. Los autos, el mío, pagado en su totalidad. El suyo, arrendado. Los muebles, en su mayoría suyos, elegidos por ella, ruidosos y torpes, como su risa falsa en cenas donde fingíamos estar enamorados. Hice una columna para eso. La titulé, Danebel. Y luego, la joya de la caja fuerte, el prenupcial. Irónicamente, ella lo pidió. Por si acaso, había dicho, jugando a la mujer moderna. Nunca pensó que ese, por si acaso, se activaría en su contra. Porque allí, en letra clara y subrayada, decía que una infidelidad invalidaba su derecho a la pensión conyugal. Leí esa frase 2 veces. Luego una tercera, solo para disfrutarla. Me eché a reír. No un estallido, sino una exhalación seca, sin alegría. Una risa que sabe lo que viene. En un rincón de la caja encontré algo más, una pequeña caja de terciopelo. No era mía. Nunca la había visto. Dentro, un par de pendientes de plata y una nota escrita a mano con una caligrafía que no reconocí. Para la chica que nunca cambió. Claro. El novio de juventud. Guardado junto a nuestros documentos legales. Casi poético. A medianoche, tenía 3 carpetas listas. Una para el abogado. Una para mí. Y una etiquetada, Claudia. No por generosidad, sino para que supiera cuán meticulosamente había sido todo preparado. Para que entendiera que esto no era una rabieta. Era una auditoría. Le encantaba repetir frases vacías sobre manifestar paz y vibrar alto. Bien. Yo también estaba manifestando. Página por página. Dócil y letal. Cuando apagué las luces, la caja fuerte estaba vacía. Pero mi plan apenas había empezado a respirar. Desperté al día siguiente con un silencio tan afilado que parecía capaz de partir la madera de las vigas. No resonaban los pasos apresurados de Claudia arrastrando esas zapatillas que siempre olían a humedad. No vibraba la licuadora a las 7:30 en punto, triturando espinaca y jengibre para su elixir verde.
Solo el ventilador de techo, girando lento, marcando los segundos como un metrónomo del hombre que ya no era. Abrí el armario. Me quedé frente a él, observando el campo de batalla que ella había dejado atrás, blusas de seda con etiquetas aún colgando, tacones con suela intacta, bolsos de diseñador que juraba eran activos de largo plazo. No lo hice por despecho, sino por necesidad. Uno a uno, saqué sus restos. Sin plegar. Sin ceremonia. Los arrojé en bolsas negras, grandes, como si embalsamara una vida ajena. Llamé a un refugio local para mujeres. Les dije que tenía 3 bolsas con ropa casi nueva, de marca. ¿Motivo de la donación? Preguntaron. Porque ella no volverá. Y si lo hace, no va a reconocer este lugar. Aún olía a ella. Ese perfume empolvado que usaba hasta para dormir. Dejé la puerta del armario abierta. El aire necesitaba circular. También yo. Ver cómo ese espacio se vaciaba fue como presenciar la costura lenta de una herida. No la curación, pero sí el inicio. Tomé un bloc amarillo. Fui habitación por habitación. Cada objeto recibía un veredicto, simple. El chaiselongue de cuero que me hizo paular 3 veces porque no vibraba con el flujo del espacio, donado a Habitat for Humanity. La higuera de hoja de violín que regaba con ternura casi maternal, arrancada de su maceta de cerámica. Reemplacé la planta por un cactus. No retiré ni la tierra. La lámpara de sal rosada, aquella que juraba que equilibraba su campo energético, a la basura. Directamente. Como leche cortada. No se trataba de hacer espacio. Se trataba de reclamar territorio. Cada vela que guardaba, cada marco con frases vacías sacado de sus paredes, respira. Vibra. Ama. Se convertía en un ladrillo de los nuevos cimientos que empezaba a levantar, esta vez para mí. Por la tarde, cancelé la última tarjeta conjunta. La mujer al teléfono dudó. Está completamente seguro, señor Delany. Esta cuenta tiene muy buen historial. Exactamente por eso. Y colgué. A las 5:14, vi una nueva publicación. Cayo hueso. Pelo desordenado por la brisa, gafas de sol ridículamente grandes, una copa en mano. Perfectamente calculada. El pie de foto, algunas cosas no están hechas para estar enjauladas. Y tenía razón. Algunas cosas tampoco están hechas para volver. 1 hora después, el camión de mudanza retrocedió por nuestra entrada. El conductor, un chico llamado Miguel, bajó con una sonrisa fácil. Oye, tío, estas cosas están en muy buen estado. ¿Se muda alguien o alguien se va? Se va, le respondí, sin emoción. Y todavía no lo sabe. Miguel se rió. Yo no. Él y su equipo trabajaron con la eficacia de un servicio postal. El cabecero tapizado, fuera. El tocador con luces de camerino, ese del que decía, no puedo vivir sin él, desapareció. Le di propina doble. Le pedí que todo estuviera en el centro de donaciones antes del anochecer. No hice fotos. No las necesitaba. El aire ya sonaba distinto en esas habitaciones. Como si la casa respirara por primera vez en años. Esa noche, salí al porche trasero y encendí un puro. Algo que nunca pude hacer mientras ella estaba. Siempre decía que el humo arruinaba el feng shui. Vi como el cielo se tornaba naranja y el viento agitaba las mosquiteras. Había más trabajo por hacer. Pero el mensaje ya flotaba, no solo para ella, aunque aún no lo había recibido, sino para mí. Ya no era el hombre con la taza de café entre las manos, viendo cómo se cerraba una puerta sin hacer nada. Ahora era el que recogía los restos, con pulso firme, para preparar la escena del acto final. El despacho estaba ubicado en un edificio de ladrillo restaurado, discreto, justo a la vuelta de Market Street. Profesional. Silencioso. Las ventanas dejaban que el sol de la tarde hiciera todo el trabajo. Sin letreros chillones, sin el nombre, divorcio, en letras doradas. Solo una placa sencilla junto a la entrada, MC y L, derecho de familia. Eso era suficiente. Dentro, el aire olía a espresso recién molido y a desinfectante con aroma a pino, una mezcla curiosa de eficiencia y cortesía. La recepcionista me ofreció agua. La rechacé con un leve gesto. Ya tenía las manos llenas, no de papeles solamente, sino de intención afilada. 1 minuto después, la abogada salió de su despacho. 40 y pocos. Blazer azul marino, paso decidido, rostro sin adornos.
El tipo de mujer que probablemente escribe correos que destruyen fines de semana enteros. Señor Delany, dijo, con la voz justa de alguien que no pierde tiempo. Soy Marcos. Extendió la mano. Andrea. Vamos al grano. Me cayó bien al instante. En su despacho, sin ceremonias ni intros, abrí la carpeta negra que había preparado con semanas de cálculo. No hubo banda sonora dramática ni revelaciones con aspavientos. Solo una secuencia precisa, el acuerdo prenupcial, con firma y sello notarial. Estados de cuenta con movimientos resaltados. Capturas de pantalla, comentarios cruzados, geoetiquetas y publicaciones disfrazadas de poesía playera. Cada documento, un clavo. Cada línea, una medida. Deslicé los papeles sobre su escritorio. Andrea los repasó con la mirada de quien ha visto muchas batallas y sabe cómo empiezan las guerras que se ganan. ¿Ella ya ha presentado alguna objeción?, preguntó. Aún no ha notado que ha perdido, respondí. Ella sonrió, apenas lo suficiente para que un solo suelo apareciera en su mejilla izquierda. ¿Lo quiere limpio y quirúrgico o prefiere dejarla retorcerse un poco más? Aún no es momento. Estoy ajustando las últimas piezas. Separación estratégica, asintió. Entonces procederé con la congelación de activos y la reclamación de residencia. Cuando vuelva, se sentirá como una intrusa en una réplica imperfecta de su vida. Salí de allí con una ligereza que no era liberadora. No era alivio ni catarsis. Era concentración. El tipo de ligereza que siente un cirujano antes de una incisión limpia. A medio camino hacia mi camioneta, el teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Claudia, otra vez. Una foto de sus pies enterrados en la arena, el esmalte reluciente, un mojito perfectamente colocado en la escena. Pie de foto, cuando te sueltas, te mareas. La ironía, si tuviera filo, podría haberme abierto en canal. Pero no lo hizo. Solo confirmó lo que ya sabía, ella no tenía ni idea de lo mucho que estaba a punto de perder. No entendía aún que había vivido todos estos años sostenida por una estructura que ahora retiraba, viga a viga. Que yo ya no era el tipo en la sombra, el soporte emocional silencioso. Que la linterna que una vez sostuve para iluminarle el camino ahora apuntaba a la salida. Pasé por la ferretería. Compré un nuevo juego de cerraduras digitales, blindadas, programables, sin vulnerabilidades. ¿Problemas domésticos?, preguntó el cerrajero, con media sonrisa. No. Solo me aseguro de que el problema no crea que puede volver a entrar. Esa noche, moví las carpetas a la caja ignífuga en el garaje. Verifiqué las copias digitales. Revisé y actualicé mi testamento. No por paranoia. Por diseño. Esto no era improvisación. Era ingeniería emocional aplicada, una estructura precisa y progresiva, construida para funcionar sin margen de error. Cada paso tenía propósito. El siguiente, una visita. Alguien que, sospechaba, odiaba a Carlos aún más de lo que yo podía permitirme admitir. No por celos, sino por historia. El viaje duró 45 minutos. No hubo música. No hubo ensayo mental. Solo el zumbido de los neumáticos marcando el ritmo, como metrónomo para un pensamiento cada vez más definido. El barrio era de una simetría suburbana que Claudia habría despreciado, jardines con césped de catálogo, buzones decorados con enredaderas falsas, carillones de viento que sonaban como si quisieran demostrar algo. Me detuve frente a una casa beige de 2 plantas. Porche ordenado. Un cartel de cerámica en la entrada, bienvenidos. Probablemente no mentía desde 1994. Toqué el timbre. No era el zumbido estridente que esperaba, sino una melodía suave y educada. La puerta se abrió en segundos. Era exactamente como la había imaginado. 50 y pocos, con un cardigan gris pizarra y pendientes de perlas. Serenidad silenciosa. El tipo de mujer que limpia detrás de los electrodomésticos y gira la cubertería cada 3 meses solo porque así se hace. Inclinó levemente la cabeza, desconfiada pero sin agresión. ¿Puedo ayudarle? Sí, dije, con voz firme. Mi nombre es Marcos. Creo que nuestros cónyuges tienen algo en común. Su rostro no reaccionó de inmediato. Solo parpadeó una vez, con la precisión de alguien que necesita verificar lo que acaba de oír. Luego otra. ¿Carlos?, preguntó, con una voz que ya no era completamente inocente. Asentí. La comisura de su boca se movió, no en una sonrisa, sino en el inicio lento de algo que se había estado descongelando durante mucho tiempo.
Pase, dijo, apartándose de la entrada. He estado esperando esto. Su sala olía a café recién hecho y al brillo seco del abrillantador de madera. Había acuarelas suaves en las paredes, una estantería organizada por tamaño y ningún cojín fuera de sitio. Todo en su sitio. Cada cosa, bajo control. Una mujer que había construido su entorno para resistir el caos, no para negarlo. Y eso, lo respeté. Me indicó el sofá con una inclinación de cabeza. Usted es el marido. Claudia y yo llevamos casados 26 años. Asintió, muy despacio. Carlos y yo cumplimos 15 el otoño pasado. ¿Está aquí para gritar o para planear? Casi sonreí. Para planear. Entonces, ella sí sonrió. Una curva breve, tensa, cómplice. Soy Laura, dijo. Y Carlos lleva años siendo un idiota metódico. Pero su esposa, ella es un nuevo veneno. Sirvió café sin preguntar. Lo colocó frente a mí y luego caminó hacia la repisa de la chimenea. De allí tomó una pequeña caja de madera que abrió sin ceremonia. Dentro había fotografías, capturas de pantalla, recortes, impresiones. Pruebas. Cada vez que decía que solo era una amiga, yo guardaba esto, dijo. Claudia empezó a aparecer hace poco más de un año. Él intentó disimular, claro. Siempre lo hace. Pero yo conozco sus pausas. Sus silencios. Me incliné. Llevaba un registro. Por supuesto, dijo, como si fuera obvio. No soy de las que gritan. Soy de las que esperan. Durante los siguientes 40 minutos, desplegamos cronologías como si estuviéramos planificando una intervención quirúrgica, fechas cruzadas de redes sociales, itinerarios de consultoría de STB, recibos recuperados, mensajes interceptados. Todo apuntaba a lo mismo, no solo la traición, sino su sistema. Su método. No busco humillarla, dije. Busco borrarla. Sin ruido. Sin vuelta atrás. Laura giró su taza con los dedos. Entonces estamos alineados. Se levantó y abandonó la sala por unos segundos. Volvió con una carpeta color burdeos con su nombre en relieve dorado. La abrió, adentro, un formulario notariado para residencia temporal. Necesito estar legalmente en su casa por 30 días para establecer mi posición, explicó. Ya consulté a un abogado. Estoy limpia, sin antecedentes, sin deudas. Si ella intenta entrar a la fuerza, yo soy la residente. La observé un segundo. ¿Estaría dispuesta a eso? Ella sostuvo mi mirada sin parpadear. Ese hombre me convirtió en un fantasma. Ahora estoy lista para hacer la aparición que lo persiga. Nos dimos la mano. Sin discursos, sin pacto verbal. Solo un acuerdo entre dos sobrevivientes de la misma colisión, golpeados por diferentes ruedas del mismo autobús. Cuando salí, el sol ya tocaba el horizonte. No me sentía vengativo. Me sentía calibrado. No con armas, sino con claridad. Ella era la variable que Claudia no vio venir. Y pronto estaría de pie en el centro de la casa que Claudia aún creía suya, esperando. El lunes siguiente, el plan se ejecutó al segundo. Una sinfonía de pasos, taladros y puertas abiertas en secuencia. Contratistas discretos, perfectamente escalonados. El primero, cerraduras. No solo la puerta principal, sino cada acceso, trasera, lateral, el garaje y hasta esa pequeña entrada que Claudia siempre llamó encantadora, como si su función fuera estética. Reemplazadas por cerraduras digitales. Huellas, códigos, acceso maestro. Solo mío. El segundo, seguridad. Cámaras internas, sensores, vigilancia continua. No porque creyera que ella irrumpiría, sino porque sabía que intentaría entrar. Y cuando lo hiciera, quería pruebas. El tercero, el pintor. Terminó la habitación de invitados con tonos neutros, sábanas nuevas, impecables. Nada quedaba del rosa empolvado que Claudia eligió cuando fingió que su prima vendría a quedarse. Esa habitación ya no era suya. Ahora era de Laura. Se instaló sin ruido el martes por la noche. Una maleta, un bolso para el portátil y esa quietud metódica que solo tienen las personas que han ensayado el momento exacto durante semanas. Nada de titubeos. Nada de frases innecesarias. Caminó por la casa como si ya conociera cada rec paulaco y supiera, de antemano, cuál sería su última jugada. No dijimos mucho. No era necesario. Le mostré el código de la puerta, el archivador donde guardaba los documentos legales,
la cafetera que podía usar como quisiera. Ella sentía con la exactitud de una soldado a la que se le asigna una base temporal. La única vez que sonrió fue al abrir el armario de la ropa blanca y descubrir que ya no quedaban toallas bordadas con las iniciales de Claudia. Siempre bordan lo que creen que poseen, dijo con suavidad. La dejé desempacar. Salí al porche. El vecindario vibraba con su rutina como si nada hubiera cambiado. La señora Sara saludaba desde su jardín de hortensias, podando con la misma tenacidad de siempre. Haciendo algunos arreglos. Solo despejando un poco de desorden, respondí. Ella asintió, satisfecha, y volvió a sus tijeras. Esa era la belleza del plan, desde afuera, todo parecía impecable. Pintura reciente. Luz tenue. Un coche nuevo en la entrada, aparcado con cortesía. Pero dentro, el eje había girado. Cada objeto tenía un propósito. Cada habitación, una función nueva. Cada espacio, una intención renovada. Me mudé solo al dormitorio principal. Laura ocupó la habitación de invitados. No jugábamos a nada. No era una puesta en escena. Era legal. Registrado. Irrefutable. Esa noche, me entregó una carpeta con su declaración jurada de residencia, firmada, notariada, certificada por su abogado. Desde hoy, resido oficialmente aquí, dijo. Si tu esposa aparece antes de que la congelación de bienes esté lista, tendrá que pasar por mí. Levanté mi vaso de Bourbon. Por la vida estratégica. Ella chocó su té contra el cristal con precisión quirúrgica. Por la expulsión táctica. No sonreímos. No hizo falta. Para el viernes, todo se había ejecutado. Eliminé el nombre de Claudia de cada servicio compartido, anulé suscripciones, redirigí su correspondencia a un apartado postal que jamás podría adivinar. Su rastro se desvanecía, poco a poco, como el humo de un incendio que ya no necesitaba apagar. Y mientras tanto, ella seguía en Cayo Hueso. Compartiendo atardeceres con filtro, copas de vino, frases vacías. La paz llega cuando dejas de mirar atrás, escribió. No entendía que yo ya no estaba mirando atrás. Estaba mirando más allá. Su vuelo de regreso estaba marcado. Era cuestión de tiempo. Regresaría a una casa en la que sus llaves no encajarían. Y otra mujer abriría la puerta. No una cualquiera. La mujer. La que conocía a Carlos más de lo que Claudia se atrevió a preguntar. La que no gritaba ni exigía. Solo se instalaba, y no se iba. Fue un martes al anochecer. De esos en que el aire del sur se espesa y todo se siente un poco más lento, más húmedo, más cargado. El Uber se detuvo con la misma familiaridad de siempre. Ella bajó con sus gafas de sol enormes, marcas de bronceado perfectas y una maleta rodando tras ella como si no pesara ni una onza de culpa. Se detuvo en la acera. Respiró. Sonrió a la casa, convencida de que todo seguiría como lo dejó. Probablemente imaginó que yo estaría dentro, vagando en silencio, listo para arrodillarme. Disculparme. Tal vez hasta llorar. En su mente, era la heroína que regresaba al caos emocional que había dejado en pausa. Tarareaba una melodía. Fleetwood Mac, por supuesto. El himno de las mujeres que se creen viento. Subió al porche. Sacó sus llaves con elegancia estudiada. Insertó una en la cerradura. Giró. Nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Probó la puerta trasera. Negado. Entonces comenzaron los golpes. Primero suaves. Luego tensos. Luego violentos. Marcos. Abre la puerta. ¿Hablas en serio ahora mismo? El tarareo se desvaneció. Un minuto completo de silencio. Después, el clic de la cerradura. La puerta se entreabrió. Apenas unos centímetros. Pero no era yo quien estaba allí. Era Laura. Laura abrió la puerta sin prisa, sin aspavientos, vestida como quien regresa de una reunión del club de lectura, no de una guerra encubierta. Había en su rostro una calma sobria, no hostil, pero con la fatiga tranquila de quien lleva demasiado tiempo esperando este momento. Claudia dio un paso atrás. Parpadeó como si su visión necesitara reajustarse. ¿Qué demonios?, murmuró, entre el desconcierto y el fastidio. Laura entreabrió más la puerta. Debes de ser Claudia. El rostro de Claudia cambió en segundos, primero sorpresa, luego incredulidad, y por último esa arrogancia infantil que siempre emergía cuando el mundo no giraba a su favor. ¿Dónde está Marcos?
Laura, con precisión quirúrgica, le tendió un sobremanila inmaculado. No está, respondió con neutralidad quirúrgica. Claudia miró el encabezado. Letras negras y legales. Su nombre, número de caso, y un título perfectamente claro: aviso de transferencia residencial temporal y retención por litigio. ¿Qué es esto?, espetó, ya sin máscara. Laura dio un paso al porche, sin levantar la voz. Significa que ahora mismo no vives aquí. Y que estás invadiendo propiedad privada. Claudia soltó una carcajada corta, estridente. El tipo de risa que la gente usa para espantar la realidad cuando ésta se les viene encima demasiado rápido. Esto es una broma. No puedes, puedo, interrumpió Laura, sin variar el tono. Soy residente legal. Tu marido, pronto es marido, me ha otorgado tenencia temporal. Todo ha sido revisado, firmado y certificado por ambos abogados. Así que sí, puedo. La voz de Claudia se agrietó. Eres la esposa loca de Carlos, ¿no es así? Laura ni pestañeó. No loca. Precisa. El sensor del porche encendió la luz automáticamente al caer la tarde. Y en ese destello, Claudia lo vio todo: la nueva cerradura, las macetas desaparecidas, el porche vacío donde antes colgaba su columpio. Era como si la casa la hubiera olvidado deliberadamente. Quiero hablar con Marcos. Laura metió la mano en su bolsillo y le extendió una nota doblada, con el nombre Claudia, escrito a mano en la portada. Claudia la tomó con dedos que ya no obedecían del todo. La desdobló. Leyó. Claudia. Dijiste que los hombres de verdad no se quejan. Buenas noticias, no me quejé. Actué. Consulta con tu abogado. Y revisa tus cuentas mientras lo haces. Todo está donde lo dejaste. Excepto el control. Eso ya no te pertenece. M. La nota resbaló de sus dedos y flotó hasta el suelo del porche. Laura avanzó medio paso. Hay un banco al final de la calle si necesitas hacer llamadas, dijo con tono tranquilo. Te sugiero que lo hagas antes de que venga el sheriff. Hizo una pausa. No para dramatizar, sino porque no necesitaba terminar la frase. Claudia recogió su maleta lentamente. Cada movimiento pesaba. La puerta se cerró tras ella con la precisión de un fallo judicial. Se quedó en el porche, paralizada. Como si la realidad aún no hubiera terminado de acomodarse en su garganta. Luego bajó un escalón y otro, hasta dejarse caer en la acera. La maleta quedó a su lado, abierta, con frascos de tocador rodando como recuerdos desparramados. Laura no la siguió. No necesitaba hacerlo. La casa estaba cerrada. No por emoción, sino por arquitectura legal. Un blindaje sin aspavientos. Claudia sacó el móvil. Las manos le temblaban, pero más que miedo, era el vértigo de comprender que su guión ya no se estaba representando. Abrió su app bancaria. La misma desde la cual había reservado vuelos, cenas, masajes. Su pequeño trono. Error. Cuenta no encontrada. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Cambiando a la cuenta de ahorros. Acceso denegado. Permisos insuficientes. Se rió. Pero fue ese tipo de risa hueca, la que muere en la garganta antes de llegar a los ojos. Luego me llamó. Buzón de voz. Probó la cuenta de la hipoteca. Credenciales inválidas. Y entonces, un correo electrónico. De mí. Asunto, claridad. Mensaje. Claudia. No te estoy ignorando. Simplemente he decidido priorizar la paz. Consulta con tu abogado antes de escalar nada. M. Esta propiedad está bajo congelación por litigio. Esto incluye acceso, ocupación y toda reclamación financiera. Tu nombre ha sido legalmente suspendido de los bienes compartidos a la espera de disolución. Cuídate de verdad. M. No fue la puerta cerrándose. Ni la imperturbable serenidad de Laura. Ni siquiera el vacío digital de la cuenta conjunta. Fue ese correo. Ese tono. Sin rabia. Sin reproche. Sin súplica. Solo una distancia quirúrgica, definitiva. Eso fue lo que la partió. Claudia se levantó con torpeza, casi cayendo, la maleta girando tras ella con ese traqueteo seco de ruedas sobre cemento, ruido de huesos sin alma. Su rostro se había vuelto una máscara demasiado tensa. Su mente, una baraja de nombres desordenados.
Amigas, ya todas habían tomado partido. Familia, su hermana estaba agotada. Carlos. Paula, fuera del tablero, ambos, por razones que pronto entendería. Abrió la aplicación de Uber. Batería, 9%. Vehículo más cercano, 12 minutos. 12 minutos de exilio. Volvió a sentarse en la acera. Miró la pantalla como si pudiera devolverle otra versión del mundo. El reflejo le mostró lo que no quería ver, el rímel desdibujado, el brillo de labios borrado por la tensión, el bronceado comenzando a pelarse. Un disfraz que se deshacía. Creyó que podía traducir la traición en empoderamiento. Pero el verdadero poder no era una cita con filtro. Era un prenupcial. Una hoja de cálculo. Una firma notariada. Se subió al avión como quien lleva la sartén por el mango. Aterrizó como alguien que había sido auditada, desalojada y eliminada, con eficiencia militar. Al otro lado de la calle, un vecino salió con un bol de cereales, la miró, y volvió a entrar sin decir palabra. Hasta el vecindario parecía haber firmado el acuerdo de silencio. Cuando el Uber por fin llegó, estaba pálida bajo el bronceado. Su voz titubeó cuando le dio al conductor una dirección improvisada, la casa de Elena. Si es que Elena aún contestaba. Mientras el coche se alejaba, la casa desapareció en el retrovisor. Y, por primera vez en mucho tiempo, Claudia ya no era el eje del relato. Era solo un nombre. Uno más. En un documento que nunca pensó que alguien leería. Elegí el café con intención. No uno discreto. Uno expuesto. De esquina. Donde jubilados rellenan crucigramas y los camareros San Miguel el nombre de todos. Un lugar donde gritar se nota. Donde perder el control se ve mal. Ella llegó con paso rápido, envuelta en el aire tenso de quien aún cree que puede tomar el escenario. Llevaba el cabello recogido como si la guerra aún no hubiera terminado. Gafas oscuras aunque el cielo estuviera encapotado. Me localizó y se acercó. Al llegar, se quitó las gafas con un gesto teatral y se dejó caer en la silla frente a mí. Estás arruinando todo, soltó, antes incluso de sentarse del todo. No respondí. Solo di otro sorbo a mi espresso. Sin azúcar. Sin leche. Como esta conversación. No estoy arruinando nada, respondí con voz firme, sin levantarla. Solo estoy finalizando lo que tú comenzaste. Se inclinó sobre la mesa. Sus palabras eran un susurro forzado, agudo, suficiente para hacer girar algunas cabezas. Esto es humillante, Marcos. Laura, en serio. ¿La dejaste instalarse? Seamos precisos, dije, dejando la taza sobre el platillo. No, dejé nada. Asigné residencia temporal. Legalmente. Lo sabrías si hubieras contactado a tu abogado. Abrió la boca, pero el sonido se le atragantó. Sus dedos temblaban sobre la taza que aún no había pedido. Cambiaste las cerraduras. Me cortaste las tarjetas. Me dejaste fuera. Me incliné levemente. Y sin embargo tú no tuviste problemas en dejarme fuera emocionalmente durante años. La diferencia es que yo usé documentos. El golpe fue invisible, pero efectivo. Se echó hacia atrás como si la hubiera alcanzado una ráfaga de viento helado. La gente está hablando, Marcos, siseó. Has hecho de esto un espectáculo. No pestañeé. No era un espectáculo. Era una cirugía. Eché un vistazo alrededor. Algunos ojos sobre nosotros, sí. Nada excesivo. Un barista fingía ordenar vasos que no necesitaban ser tocados. No, Claudia. Tú convertiste nuestro matrimonio en un espectáculo. Yo solo inserté la realidad en la línea temporal. Ella se levantó de golpe. La silla chirrió como si protestara. ¿De verdad crees que esto es fortaleza? ¿Arruinar tu vida por despecho? Tomé el último sorbo de mi espresso. Lo dejé descansar en mi lengua unos segundos. Amargo. Puro. Preciso. Dijiste que los hombres de verdad no se quejan, respondí con lentitud. Lo recuerdo perfectamente. La frase la congeló. El impacto fue visible, una sacudida leve, un parpadeo más largo de lo normal. Coloqué la taza vacía con cuidado sobre el platillo, alineándola como si cerrara un caso. Fuiste a buscar libertad. La encontraste. Pero no puedes regresar a casa y esperar que la red de seguridad siga intacta, después de haberle prendido fuego tú misma. Marcos, yo. Levanté una mano. No como amenaza.
Como punto final. Esto no es un diálogo. Es un cierre. Estás confundiendo el final con el clímax. Se quedó inmóvil. Temblando. No solo de rabia. De otra cosa más corrosiva, la comprensión. No miedo de mí. Miedo de lo que ella misma había causado. Asentí en dirección a la camarera. Dejé un billete sobre la mesa. Quédate con el cambio. Y salí. La dejé allí, entre desconocidos que no sabían su historia y tampoco la necesitaban. Aferrada a las líneas de un guión que ya no se representaba. El telón había caído. El teatro vendido. El público se había marchado. Una semana después, sin titulares, sin drama, sin siquiera una última palabra, el cierre real se materializó. Claudia había flotado de sofá en sofá. Primero en casa de Elena, luego en un hotel que describió como temporal en un post que recibió más emojis que empatía. Su bronceado se había ido. Su confianza se había evaporado justo detrás. Bajo los ojos, las únicas bolsas que le quedaban. Y entonces, el jueves por la mañana, su coche desapareció del aparcamiento. No robado. Embargado. Llamó al banco, alterada. La respuesta fue clara, su nombre había sido retirado del plan de pago hacía semanas. El vehículo, arrendado a nombre de ambos, cayó cuando ella usó la cuenta compartida para pagar una suite frente al mar con Carlos. El remolque no escuchó razones. Solo firmó papeles. Dio la vuelta y se marchó. Una hora más tarde, llegó la llamada. Departamento del sheriff. Una única oportunidad para recoger el resto de sus pertenencias. 10 minutos. Supervisados. Lo que quedara después sería considerado abandonado. No tenía cómo llegar. Laura, a través de su abogado, dejó claro que el reingreso solo se permitiría una vez, bajo escolta legal. Nada más. Claudia llegó en el asiento trasero del coche de un viejo conocido. El cabello recogido a la fuerza. Los ojos inyectados. Llevaba el mismo conjunto que había usado en 2 vídeos de disculpa que luego borró de Instagram. Un agente la esperaba en la acera, consultando su reloj. Tiene 10 minutos, señora, dijo sin levantar la voz. Bajo supervisión. Nada sale salvo lo que ya esté empacado. Claudia intentó replicar. ¿Empacado por quién? Petición del propietario. Entonces lo vio. Laura. De pie en la puerta. Jeans, camisa de lino, portapapeles en mano. Y junto a ella, un hombre. 40 y pocos. Sonrisa tranquila. La mano descansando ligeramente en la espalda baja de Laura. El nuevo inquilino. No solo de la casa. De la historia. Claudia tragó saliva. La garganta hecha un nudo. ¿Qué es esto? Laura no parpadeó. Esto es lo que significa seguir adelante. Dentro, la casa era irreconocible. Lo que una vez fue suyo, ya no estaba. Los muebles, donados. Las fotos, archivadas. Las obras de arte, embaladas y etiquetadas en cajas apiladas en el garaje. No se le permitió tocarlas. Solo señalar. Y pedir su entrega, como quien solicita acceso a recuerdos que ya no le pertenecen. Cada habitación que atravesó resonaba con un eco distinto. No palabras. No recuerdos. Solo ese silencio denso de los lugares que han decidido olvidarte antes de que te vayas. Claudia caminó sin tocar nada. Cada paso era una confirmación tácita, lo que fue suyo ya no respondía a su nombre. Salió 10 minutos después. Sin cajas. Sin palabras. Solo con la sombra de quien alguna vez creyó tener el control. El agente del condado la acompañó hasta la acera, como quien despide educadamente a una invitada que se ha quedado demasiado tiempo en una fiesta, a la que nunca fue realmente bienvenida. Y entonces, él se lo entregó. Un sobre blanco, liso. Sin dirección, sin nombre escrito. Solo un sello legal como marca final. Dentro, una serie de documentos. La solicitud de divorcio, procesada y efectiva de inmediato. Confirmación de la venta de la propiedad. Cierre de todas las cuentas conjuntas. Una lista detallada de los artículos almacenados. Y una fecha límite, 30 días exactos para retirarlos. En medio de los papeles, una nota. Manuscrita. En una cartulina de la Marina. Claudia. Tú elegiste tus vacaciones. Yo elegí mi paz. Ninguno de los dos va a volver.
Marcos. Ella se quedó ahí. Inmóvil. Aferrada al sobre como si pudiera exprimirle una versión alternativa de la historia. Como si, al abrirlo una vez más, el final hubiera cambiado. Que esta vez alguien, la esperara al otro lado de la puerta. Pero esa versión nunca se escribió. Porque ella había pasado años redactando el guión. Y Marcos, simplemente, había decidido cambiarle el final. La puerta se cerró detrás de ella. No con violencia. No con dramatismo. Solo un clic. Preciso. Definitivo. Desde las ventanas, algunos vecinos asomaban discretamente. Uno levantó la mano con una cortesía distante. Otro cerró sus persianas. Claudia miró el sobre. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera frágil. Como si aún pudiera corregirse. Pero ya no había margen. Solo lo que quedó. Un sistema perfecto ejecutado sin gritos, sin golpes, sin escándalos. Una estructura que no necesitó venganza, solo orden. Y una puerta que no volvería a abrirse.